realizado, acuérdense que lo estamos viendo desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué implicancia tiene o qué función cumple el microorganismo dentro de la matriz alimentaria que ustedes analizaron? Acuérdense que es un producto fermentado. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. Entonces, como actividad tecnológica, la semana pasada yo les expliqué qué es lo que era un starter primario y un starter secundario. Lo que es un cultivo primario o cultivo secundario. ¿Sí? En donde yo les dije que la característica de starter primario, principalmente la función que tiene, es que pueda disminuir el pH en un valor menor a 5,6 o 5,4 y producir más o menos 25 grados Dornier, ¿sí? En un tiempo más o menos menores a 5 horas. Por eso teníamos que ver el pH y la acidez. ¿Está? Ese era para el cultivo primario. Y además que pueda producir la coagulación de la leche por el efecto del descenso del pH. ¿Estamos? ¿Sí? Esa era la característica de un starter primario. Y en el caso del starter secundario, era determinar todas las actividades, todas las propiedades que se le otorga al microorganismo, que le va a otorgar al producto el sabor, la textura, el aroma. Producto de la actividad metabólica debido a la producción de acetolina, la proteólisis y la lipólisis. Y después al último ya vamos a ver con la cuestión de las miniatiógenas. Pero básicamente eran hasta acá, hasta este punto, podíamos separar lo que es starter primario, starter secundario. ¿Está? Entonces, dependiendo de que aquí estamos trabajando con un microorganismo, imagínense estudiar todos los microorganismos que participan en un proceso metabólico de una matriz láctea, en una matriz vegetal o en una matriz cárnica. Y así vamos a ver muchas características en donde diferentes microorganismos que están presentes en ese alimento van a tener una actividad metabólica, ya sea desde el punto de vista tecnológico o no, porque puede haber también una biota que pueda ser deteriorante del producto. ¿Qué es lo que ocurre en una carne que ustedes la almacenan por mucho tiempo a temperatura ambiente? ¿Qué es lo que van observando? Cambio de color, mal olor, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces acá lo estamos viendo desde el punto de vista tecnológico del alimento. Entonces, fíjense, ¿qué podemos decir con respecto a la coagulación? Generalmente la levadura, si bien tiene un efecto de fermentación, no produce una fermentación ácida. Acuérdense que la levadura, ¿ustedes para dónde la utilizan? Para la formación de alcohol. Entonces, ácido no puede haber. ¿Está? Por eso la mayoría de las levaduras no tienen un efecto coagulante, que es una de las características que se busca en el starter primario. ¿Me van siguiendo? Pero como verán, en el caso de las bacterias lácticas, fíjense que acá, bueno, acá no sé cómo será, me apuesto, no sigo porque está medio cruzada, pero bueno, acá debe ser la 49 Val, sí, produjo coagulación, y la 33 no. Entonces, pregunto al grupo de la que analizaron las bacterias lácticas, cuando vinieron a hacer la medición de las 10 horas, ¿no hubo coagulación? No. Listo. ¿En todos los casos? De la 33 y 49. No, en todos los casos, digo en todas las bacterias lácticas del resto de los grupos. ¿No hubo coagulación? ¿El resto? Acá entonces, acá vemos que la 91 coaguló. Y la 145 coaguló. Acá vemos que la 49 coaguló, la 32B coaguló,
y el resto no. ¿Está? No coaguló. ¿Estamos? Acá vemos que todas las bacterias no cumplen, o la mayoría de ellos, no cumplen la premisa de que puedan coagular la leche. ¿Estamos? Ahora bien, vamos al pH. Yo hace rato les decía que para ser considerado un cultivo de iniciación tiene que disminuir el pH a un valor de 5,4, 5,6, 5,4 en realidad, en un tiempo menor a 5 horas y producir 25 grados Dornick o más en un periodo de 5 horas a 37 grados centígrados, que es la temperatura que ustedes pusieron a incubar leche. Entonces, a las 5, fíjense, acá, bueno, en el caso de las levaduras, olvídense porque no se hace, porque no tienen la capacidad de producir acidificación, vuelvo a reiterar. Pero en el caso de las bacterias lácticas, 5,94, 6,21, 6,14, 5,88. Y fíjense que el valor más ácido fue en la 49 val, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? No sé si es. ¿Sí? Sí. 5,8 a las 5 horas. Sí. Bien. Y que después del transcurso de las 10 horas de acidificación, fíjense, disminuyó 5,46, esta, 5,44. ¿Sí? Esta no disminuyó tanto. Y acá sí, 5,76, que es la BL, el bacilo. BL 5,76. O sea, yo voy a ir tildando lo que tengan buenos valores. ¿Está? Llegó al valor de pH. ¿Sí? Del pH, básicamente no tanto este. Pero bueno, ahí si le damos un poquito más de tiempo, porque acuérdense que ustedes lo vinieron a determinar antes de las 10 horas. ¿Sí? Entonces, este podría llegar también a ser un candidato a llegar al valor. Ahora, analicemos el resto. Acidez a las 5 horas. Yo les dije hace rato que superen los 25 grados Dornick. ¿No es cierto? Fíjense acá. 1. Este. 22, 24, 24, 25, Sí. este. Fíjense que se correlaciona el pH con la acidez. No siempre es así, pero generalmente va de la mano. Disminuye el pH, aumenta la concentración de acidez, de grados Dornick, de ácido láctico. ¿Está? Pero eso va a depender mucho de la actividad metabólica, de otros compuestos orgánicos que pueda tener la leche y algunos productos metabólicos que puedan producir en nuestro organismo. ¿Está? Pero generalmente va de la mano. Generalmente. Pero hay muchas cosas. También tiene que ver mucho el efecto amortiguador de la leche. ¿Sí? Acuérdense que la leche es un buffer, porque tiene proteínas. Acuérdense que la proteína tiene, como les mostraba acá, eso tiene muchos aminoácidos, entonces puede actuar como ácido o como glucoamino. Entonces es un buffer natural. ¿Sí? Ok. Y después de las 10 horas, fíjense esta. 40 grados Dornick. Muchísimo. Acá 29, 25, 27. Los otros no hubo modificaciones. O sea, no fueron tan acidificantes. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a la selección del starter primario? Decimos que la gran mayoría de las bacterias no llegaron a ser consideradas como candidatas a ser starter primario. Pero sí, vemos que la 49 val, 91. la 91 val, bueno, acá puede ser también la 27B, pero fíjense que acá llega, al menos rasguñando, a los 25 grados Dornick a las 10 horas de incubación. Y
Este también a los 27 grados Dornier, pero no hay mucha modificación entre las 5 y las 10 horas. Yo le decía, lo que no hicimos acá es determinar también la rapidez. ¿Qué tan rápidas son para acidificar? Que se utiliza una formulita también, que es el pH inicial menos el pH final en el tiempo determinado, en un tiempo determinado. Y ver qué veloz es el microorganismo para poder acidificar. Entonces, ¿yo puedo considerarlo como starter primario teniendo estos valores? ¿Ustedes qué dicen? De acuerdo a la definición que yo les di. Sí. No. No, porque yo les dije hace rato que pueden producir una acidificación de 25 grados Dornier o un descenso de pH de 5,4 en un tiempo de 5 horas a 37 grados centígrados. ¿Cuál es la que produjo a 5 horas disminución del pH y la acidez? En 5 horas. La 49. Pero 5,8. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si bien llega a producir acidificación a los valores admitidos, es una cepa que yo no puedo utilizar en la acidificación de un alimento, pero tengo que esperar bastante tiempo para llegar al valor de acidez logrado o solicitado. Yo no lo puedo utilizar rápidamente para la elaboración o la fermentación ácida rápida, que es por ejemplo para la elaboración de un yogur, por ejemplo, o para la elaboración de quesos. ¿Se entiende? Sí va a producir acidez, pero no va a ser tan rápida como aquel microorganismo que pueda llegar tanto al valor de pH deseado como la cantidad de grados Dornier deseados del microorganismo. ¿Se entiende? Esto es muy común. Esto es muy común en productos fermentados artesanales. ¿Por qué? Porque no se le está agregando un microorganismo. Yo no le estoy agregando en forma intencional un microorganismo para que produzca la acidificación. Hoy en día, en forma comercial, se vende diferentes tipos de starter, o cultivo primario o cultivo secundario, que me permiten la acidificación rápida. Y eso también va a depender mucho de la carga inicial que yo le coloco. ¿Se acuerdan que yo les dije que solamente coloquen al 1% la licuota? Y que en algunos casos yo les dije, no, póngale más. ¿Se acuerdan que les dije eso? Bueno, siempre cuando se inocula para la elaboración de un producto fermentado tiene que tener una alta concentración. ¿Por qué? Porque necesitamos que el efecto de acidificación ocurra rápidamente. Y por lo tanto, al tener mayor carga microbiana, vamos a favorecer más aún el efecto acidificante del microorganismo. ¿Está? Entonces, en el caso de los productos artesanales, la fermentación ocurre por los microorganismos que están presentes en la biota del producto. Porque no le estoy agregando un starter, no le estoy agregando un microorganismo que yo lo puedo controlar en el laboratorio y le agrego. Y que tenga una buena capacidad acidificante. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso industrializado de productos lácteos? ¿Sí? Ya le voy a traer yo una bolsita donde, por ejemplo, se utiliza para la elaboración de yogur. Vos lo podés comprar. El starter, que te venden un polvito que es el microorganismo liofilizado, se lo hace crecer, se le deja que llegue a una concentración más o menos de 10 a la 9 y eso se lo inocula. Y elabora yogur. Puedo elaborar yogur en la casa. Que muchas veces también lo hacen ustedes en las casas cuando de a partir del yogur lo colocan en leche y pueden seguir elaborando yogur en la casa. Pero algunas veces, a medida que se repica, algunos de los microorganismos van muriendo. Entonces después al finalizar no tengo el mismo producto. ¿Y eso de electrónicos? Bueno, ese porque vos le agregás el bicho. Vos le agregás el bicho. O sea, ese tiene es un fenómeno de aumento de temperatura y baja de temperatura y latido.
Esas son es una forma casera de hacer de lo industrial pasa a lo casero, pero es la misma metodología. ¿Está? ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se van a acordar cuáles son los parámetros que se deben tener? Bien. Ahora vamos. Este era lo que es el starter primario. ¿Sí? El starter primario. Ahora vamos a pasar hasta acá. No, es porque sea al 49 los jodió porque sea Esto es todo lo que es 5,8, secundario. pero que ya no ¿Sí? porque era muy lento. Secundario. Bien. Digo que el 49 no, y el 49 está mejor. Les decía el que 91 digo. la actividad secundaria de los microorganismos puede estar en el mismo microorganismo que yo estoy seleccionando como starter primario, o puedo seleccionar otro microorganismo que tenga la propiedad de darle la característica de starter secundario. ¿Me van siguiendo? Puede estar en el mismo microorganismo o puede estar en otros microorganismos que yo también lo puedo utilizar como starter. Entonces, fíjense aquí. Acá vemos que las bacterias lácticas, la 91 puede ser esta, Sí, sí, 91 y 145, sí. tuvieron capacidad de producir acetoína. ¿Tuvo mucho o fue tenue el color? Una sí, la otra era más leve. Más leve, bien. En el caso de 253 val, ¿puede ser? El que tiene, ¿quién tuvo la cepa 253? ¿Era 253? No era la actividad proteolítica, que era positivo, el otro era negativo. Acá está al revés. Claro. Entonces es acá. ¿Y cuál es este? Es el último. ¿Esta? Sí. Fíjense que de todos los bichos que hemos analizado, solamente este, y qué raro que no les dé la 49. ¿La 49 no les dio? No, ¿No dio nada de nada? no era nada. Qué raro. Bueno, teníamos las 9, entonces la 9, la 91 y la 145, que son las que produjeron acetoína. Esta característica, este producto aromático, es el que le da típico el olor a manteca a los productos lácteos. Ustedes cuando abren el yogur, no sé si vieron, cuando abren el yogur y lo huelen, ¡ay, qué rico olor a yogur!, dicen. Es producto de la actividad producida por el microorganismo que se está utilizando como starter secundario. ¿Ah? ¿Sí? Mientras que la levadura no hubo actividad. De acuerdo, ¿eh? ¿Estamos? ¿Sí? Cuando hablamos del grado de proteólisis, el efecto que pueda tener la proteólisis en el producto lácteo puede tener varias consecuencias. Una de ellas es la textura. La textura del producto lácteo. ¿Sí? Y la otra es la de producir diferentes compuestos de la actividad metabólica del microorganismo, transformando los aminoácidos que se liberan a partir de la actividad proteolítica en transformación de otro tipo de compuestos, como ésteres, aldehídos, entre otros compuestos. Y muchos de esos compuestos llevan a la formación de compuestos de sabor. Aún así, porque esto después lo vamos a corroborar con esto, me resulta medio raro, si yo tengo actividad proteolítica, ¿qué tipo de actividad proteolítica puede haber? Cuando nosotros hablamos de proteólisis, ¿qué ocurre? ¿Qué se libera? ¿Qué se libera? Ácido graso. No, aminoácido. Por la actividad proteolítica, ¿qué se libera? Aminoácido. Aminoácidos, polipéptidos, cadenas polipeptídicas.
¿no? Y dependiendo del grado de hidrólisis de las proteínas, puede haber liberación de aminoácidos también. ¿Y la transformación de esos aminoácidos en qué? ¿A través de qué de proceso de degradación? Lo que hicimos al último. ¿Qué determinaron ahí? Producción de O aminoácidos. descarboxilación o desaminación. ¿Está? Entonces, si hay proteólisis, por eso, en el caso de la actividad proteolítica en agar-leche, es un método cualitativo, pero no es tan seguro que realizar una actividad proteolítica en forma cuantitativa. Porque puede ocurrir que en el medio de agar-leche, yo no vea el halo. Pero yo hace rato les decía en algunas plaquitas que el observar el crecimiento de microorganismos sobre la placa, ya decimos que hay actividad proteolítica positiva. No sé, no me acuerdo quién me había dicho yo. Que con el no ver, o sea, el no observar el halo, no significa que solamente puede haber actividad proteolítica en esa colonia. Porque el microorganismo lo está utilizando de otra manera. ¿Se entiende? Creo que ustedes fue lo que le dije. Que veían ellos que la colonia crecía, pero no había halo alrededor de la colonia. Cuando vemos el halo, decimos que sí hay actividad proteolítica porque vemos que el microorganismo está hidrolizando las proteínas. Pero si observamos la formación de colonia, quiere decir que el microorganismo lo está utilizando, pero de una forma diferente. ¿Sí? Lo está utilizando de una forma diferente. Por eso me resulta raro que en no sé quién le tocó el 9 val y el 145 val. A nosotros. ¿A cuál? A nosotros. ¿Usted? ¿Hubo desarrollo de la colonia? ¿Dónde? ¿Hubo formación de colonia? Sí, ahí está, pero, pero no se veía igual. A ver. Sí, hay formación, hay desarrollo. Hay desarrollo de microorganismos. Sí. Entonces ¿No? sería Por proteólisis eso, positiva. acá tendría que ser positivo y positivo. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque yo después esto lo observo acá. ¿Se entiende la consecuencia? Sí. ¿Sí? Chicos, ustedes que ven en el grupo, ¿ven la consecuencia? Porque después ustedes ven el halo en los aminoácidos. ¿Sí? Producto de la actividad proteolítica del microorganismo. ¿Sí? Acá lo vemos en forma grosera, o sea, en forma de ver si el microorganismo está utilizando o no la caseína. ¿Está? Por eso digo que si hay desarrollo del microorganismo, quiere decir que hay actividad. Ahora, si no hubiera desarrollo del microorganismo, no lo está utilizando. Entonces, proteólisis positiva sería o por el halo o por el... O por la... ¿Por qué? Porque justamente esto te lo está corroborando. Por crecimiento. Porque acá vos estás utilizando aminoácidos específicos y estás viendo que tiene actividad de hidrólisis. ¿Entendés? Actividad de hidrólisis. A ver. Lo mismo ocurre en esta. Fíjense acá, vemos en febrero. ¿Quién tiene las cepas 247, 253? Acá me pusieron proteólisis positiva. Y en la 247, ¿cómo le salió? ¿Hubo desarrollo de colonias? ¿O no creció nada? La 247.